Hola, soy Harley Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a nuestra videoconferencia con nuestra fundadora y presidente, Helga Sepp-LaRouche. Hoy es el 1 de julio del 2020. Yo creo que la forma de empezar es mencionando que tuvimos otra conferencia extraordinaria que el Instituto Schiller tuvo el sábado 27 de junio y la pueden ver en los archivos de la página del Instituto Schiller. Les pediría que la miren porque todo lo que vamos a discutir hoy se abordó ahí a fondo en varios paneles. Y Helga, tal vez quieras decir algo sobre esta conferencia a medida que abordamos las varias crisis que estamos enfrentando. El concepto de esta conferencia ha sido, como las conferencias en abril y en mayo, que queremos crear un foro de discusión, de diálogo, para de hecho abordar los temas que los gobiernos necesitan abordar. Y dado que los gobiernos no lo están haciendo, el Instituto Schiller está tratando de reunir a estas fuerzas, dado que absolutamente debemos trabajar juntos para abordar esta crisis mundial sin precedentes. Así que tuvimos 3 muy buenos paneles. Uno con participantes de muy alto nivel de Rusia y China, de Estados Unidos. Luego el segundo panel que abordó tanto la crisis en la agricultura como en África. Y el tercero, que fue muy bonito, fue de jóvenes de todo el mundo, de África, Latinoamérica, México, Perú, Estados Unidos y los países europeos. Así que los alentaría a que miren esta conferencia. Cuando abordemos la cuestión de las varias crisis, la primera es la del coronavirus, donde todavía hay gente que va de un lado a otro diciendo que es solamente una gripe. Incluso aunque vemos que se están disparando el número de casos en algunas partes de Estados Unidos. Yo creo que es importante que la gente reconozca la realidad. Y Helga, ¿qué es lo que piensas que está pasando en este momento con la crisis? Yo creo que dado el hecho de que no nos basamos en un periódico en un país o incluso en los medios sociales, sino que estamos revisando los medios de comunicación pertinentes de todo el mundo, miramos a los acontecimientos en Latinoamérica, en África, en Rusia, China, Estados Unidos, India, y realmente me pregunto, qué gran pérdida del contacto con la realidad de esas personas que todavía básicamente dicen que no es un gran problema, que están corriendo a las playas, que no llevan a cabo el distanciamiento social. Yo creo que este es un problema serio de no estar en contacto con la realidad, porque si miran esto, yo sé que algunas personas que escriben comentarios debajo de esta videoconferencia están muy molestas porque supuestamente me he vendido a Bill Gates o tienen suposiciones similarmente extrañas. Les aseguro, no he hecho eso. Y la realidad es que esta es una pandemia. Y es una pandemia que, como hemos discutido muchas veces, no se debe al virus, sino debido a los 50 años o más de negligencia criminal del desarrollo del sector en desarrollo. Y la única razón de por qué tenemos una pandemia es debido a que la mayoría de los países, o de hecho todos los países excepto China, no tienen un sistema de salud que hubiera podido responder. La razón de por qué estoy diciendo que esta no es una pandemia causada por el virus, sino debido a la falta de desarrollo en los países en desarrollo y en muchos lugares en Estados Unidos y Europa. Es porque el FMI y el Banco Mundial detuvieron el desarrollo en esos continentes y países durante más de medio siglo. China fue capaz, de enero a marzo, de implementar las medidas más estrictas. Ellos movilizaron a todo el país para que ayudaran a Wuhan y a la provincia de Hubei y pudieron contenerlo.
Y si cada país del mundo tuviera el mismo sistema de salud, nunca se hubiera convertido en una pandemia. Y dado que ese no es el caso, y los países occidentales, debido al sistema económico neoliberal, privatizaron su sector de salud, esto significó que sistemas de salud que funcionaban bien en Estados Unidos, Alemania, Francia, fueron privatizados. Y por eso esta pandemia golpeó como lo hizo y ahora está fuera de control. Si miran a Estados Unidos, esto realmente es muy serio. Hubo 47,000 nuevas infecciones en un día ayer. El virólogo más importante, el doctor Anthony Fauci, dijo que él esperaba que pronto habría 100,000 personas infectadas al día. Y no hay una perspectiva, porque hay muchos epicentros. Está Florida, Houston. Houston tiene un gran centro médico y este ya está abarrotado en términos de las admisiones al hospital de los casos del COVID-19. Luego California. Hay muchas situaciones que están completamente fuera de control y no hay una política nacional unificada. Este es definitivamente el momento equivocado en que los estados insistan en los derechos de los estados, porque esta es una pandemia y se debe tener un enfoque a fondo. Y debido a que el presidente Trump obviamente está bajo un bombardeo, y mencionaremos eso en un segundo, él está llevando a cabo mítines, que exactamente no es lo correcto que se deba hacer en estas circunstancias, porque en cualquier multitud aumenta el riesgo. Se tiene lo mismo en las playas, en Alemania e Italia. La gente se está volviendo totalmente loca yendo a las playas. Pero si ven a la situación mundialmente, está fuera de control en Brasil, en Chile, en Perú. India es una catástrofe total, porque se tiene la pandemia, se tiene la economía informal, que es cuando la gente vive al día. Así que cuando se tiene el cierre de emergencia, la gente empieza a morir de hambre inmediatamente. Luego está la plaga de langostas, que es la peor en las últimas décadas. Todo esto significa que la economía de India ha sido golpeada totalmente. Hay una situación horrible en África. Los hospitales en Sudáfrica, en Kenia y en muchos otros países están completamente agobiados. Y luego está la plaga de langostas, que ahora no solo está golpeando a muchos países africanos, sino que está propagándose a varios países asiáticos. Todo esto constituye una crisis increíble, que solo puedo decir que la gente que todavía va de un lado para otro y dice, oh, esto es solamente como una gripe. ¿Qué eres tú? ¿Eres chauvinista? Yo creo que esto es increíble. ¿No tienen compasión por el tercer mundo que realmente no puede enfrentar eso? El director del Programa Mundial de Alimentos, el doctor David Beasley, dijo que el peligro de la hambruna es tan grande que el Programa Mundial de Alimentos necesita inmediatamente $5,000 millones para abordar esta necesidad. Y él advirtió en repetidas ocasiones que la hambruna puede expandirse de manera que pronto 300,000 personas morirían al día de hambre. Yo realmente no tengo compasión con la gente que está ciega a esta catástrofe mundial, porque solo los países industrializados tienen la capacidad de hacer algo al respecto. Pero luego hay gente que dice, no me importa, o es solo la gripe. Esta es una forma de desequilibrio mental que yo creo que realmente es un problema. Y yo sé que la gente va a estar muy enojada de lo que ahora estoy diciendo, por lo que ahora estoy diciendo, pero debo decirle, porque no es correcto y contribuye a que la situación empeore. Y cualquiera que haya observado cómo funcionan las pandemias, si hay un país que no puede enfrentarla, es un problema para toda la especie humana.
Y es por eso que continúo insistiendo en la idea de que necesitamos un sistema de salud en cada país, al nivel más alto, en cada llamado país del tercer mundo. Necesitamos un sistema de salud del más alto nivel para controlar esto. Y esta es la prueba moral de nuestro tiempo. Y ese fue, de hecho, uno de los temas en el primer panel de nuestra conferencia del Instituto Schiller, donde yo hice un llamado para capacitar a los jóvenes, especialmente en Estados Unidos, en medio de estas tensiones raciales, para que se conviertan en asistentes médicos y que vayan junto con los jóvenes en los países en el mundo en desarrollo y construyan centros médicos, dar asistencia médica, para que la vida de esos jóvenes tenga un significado, ayudando a contribuir a resolver el problema. Y yo creo que este es el único enfoque racional a esta crisis. Así que, por favor, vean especialmente el discurso de la doctora Jocelyn Elders, la ex cirujana general de Estados Unidos, quien está de acuerdo con este enfoque. Y yo esperaría que esta idea inspirara a otros en otros países también. Y Helga, una de las cosas que hace que el caos sea mayor, quieren mostrar esto como si fuera la derecha contra la izquierda, el liberal en contra del conservador, que los estados conservadores quieren reabrir y los estados liberales van a aplicar medidas de estado policíaco, etc. Pero ahora vemos en estados como Texas y California, que tienen gobiernos republicanos, ahora se dan cuenta que se equivocaron. Así que es hora que la gente entienda la realidad. Parte de esta realidad es esta locura total alrededor de esta noticia falsa del New York Times sobre el que Rusia pagó una recompensa al Talibán para matar a soldados estadounidenses en Afganistán. Y sin pruebas, solo un par de disque fuentes de inteligencia, ahora los demócratas y republicanos están acusando al presidente Trump de traicionar a los soldados en Afganistán. ¿Qué puedes decir sobre esto? Mi finado esposo solía llamar al New York Times el New York Slimes, el New York fangoso. Y yo creo que es un apelativo adecuado porque este periódico está mintiendo totalmente sobre todo lo que escribe. Y esta última mentira tiene la característica de ser una noticia falsa, de ser un aspecto más del Russiagate. Ya sabes, no funcionó durante 3 años y medio. El informe de Mueller no funcionó y ahora inventan el cuento, citando fuentes anónimas. Fantástico. Supuestamente que Rusia pagó una recompensa al Talibán para matar a los soldados estadounidenses en Afganistán. Y acusaron a Trump de que él sabía sobre esto y no hizo nada al respecto. Ahora, este es el cuento más increíble y ridículo. Si el New York Times tiene una pizca de evidencia, debería presentarla o callarse. Porque esto es realmente increíble. Esto obviamente lo negó la Casa Blanca. Incluso lo negó el Pentágono. Y también el gobierno ruso lo denunció completamente como una mentira, pero se está promoviendo. Y si ven a los medios de comunicación alemanes, por ejemplo, Spiegel Online, lo muestra como si fuera un hecho. Esto es completamente ridículo. Antonov, el embajador ruso en Washington, dijo que obviamente los periodistas estadounidenses no saben cuál es la política estadounidense y rusa en Afganistán porque sus representantes de los dos gobiernos están trabajando juntos, hablando con el Talibán para lograr alguna solución a una guerra que ahora ha durado por más de 19 años y que no ha resultado en nada, en lo absoluto, que puedan reportar en términos positivos. Yo creo que es muy increíble y creo que lo más revelador sobre eso, que el excomandante de la OTAN, el almirante James Stavridis, inmediatamente dijo, ahora el presidente Trump
jamás debe reunirse con Putin. Ningún diplomático estadounidense jamás debe volver a reunirse con un diplomático ruso. El embajador ruso en Estados Unidos, es decir, Antonov, debe ser expulsado. Ahora, ¿por qué alguien cuya organización que él solía dirigir está a punto de tener una expansión global en su impulso para acorralar a Rusia y China, es decir, la idea que ha promovido Stoltenberg para hacer de la OTAN un instrumento global? ¿Por qué él diría eso? Obviamente, esto viene en el contexto de que Putin lanzó un esfuerzo muy sofisticado a largo plazo para reunir a algunos de los principales gobiernos del mundo en una cumbre. Ahora, Putin propuso desde enero que debe haber una reunión de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el peligro de la guerra, cómo mantener la paz mundial. Obviamente una cuestión muy importante. Y también para abordar las consecuencias de la pandemia del coronavirus en la economía y desarrollar un enfoque de cómo superar esta crisis económica. Ahora, esto es muy importante. Y Putin escribió con motivo del fin de la Segunda Guerra Mundial, el 75 aniversario, sobre las razones de por qué se llegó a la Segunda Guerra Mundial, cuál fue la prehistoria, cómo se desarrolló, señalando el complot oligárquico muy complejo de todo el tema de Hitler, que estaban apostando que Alemania y Rusia se matarían una a la otra. Y él motiva el que se reflexione sobre la Segunda Guerra Mundial para poner presión de que debe haber una solución hoy en día. Ahora, este es en un sentido una de las iniciativas estratégicas más importantes, si no es que la más importante, que se ha planteado ahora. Y obviamente, el que se publique tal noticia falsa sobre el que supuestamente Rusia estaba pagándole una recompensa al Talibán, y luego está Bridis, que dice que ahora Putin no se puede reunir con Trump. Ese es exactamente el modus operandi todo el tiempo. Cada vez que hay un esfuerzo de Trump para cumplir su promesa electoral del 2016 de que quiere mejorar la relación con Rusia, porque Trump lo dijo muchas veces, que tener una buena relación con Rusia es algo bueno, no es algo malo. Y cualquiera que comprenda cuáles son los juegos del Imperio Británico puede reconocer esto. Esto es exactamente lo mismo que el caso de Skripal. La historia falsa fue supuestamente que el gobierno sirio usó armas químicas, que fue algo inventado por los cascos blancos. Eso sucedió exactamente después de que Putin se reunió con Trump en Helsinki. Es el mismo modus operandi. Y la gente debe empezar a denunciar que a la inteligencia británica realmente se le están acabando las ideas, porque hace lo mismo una y otra vez. Yo creo que cualquiera que promueva ese cuento realmente se muestra como un agente de este viejo paradigma que se está derrumbando, y esta Bridis no es sino una herramienta de ese viejo sistema. Yo creo que esto es increíble. Y yo diría que esto es traición, de la misma manera que los exmiembros de gabinete del gobierno de Trump. Hay todas esas personas, Tillerson, Bolton, McMaster, Mattis, que han estado atacando a Trump. CNN publicó esta historia diciendo que Trump estaba vendiéndose a Putin. Y obviamente es lo mismo, y naturalmente Biden está promoviendo el mismo cuento. Así que se ha escalado esta cacería de brujas en contra de Trump con la intención clara de sacarlo de su puesto. Hay rumores circulando de que él renunciaría incluso antes de la elección. Y yo creo que esto hace que sea más importante que todos los países y que toda la gente a quien le interesa mantener la paz mundial y que haya una solución a la crisis
debe apoyar la idea de que haya una cumbre, especialmente entre Estados Unidos, Rusia y China, que sería el caso dentro de esta propuesta del Grupo de los 5 que promovió Putin. Así que cualquiera que entienda y vea este juego debe apoyar esta idea. Lo que conecta esto con todo el Russiagate es la idea que Trump va a acabar con estas guerras, sacar las tropas, dejar de gastar el dinero, y es por eso que lo han atacado desde el principio. Y solo para señalar, la historia de CNN que estás mencionando la escribió Carl Bernstein, que es uno de los principales involucrados en la historia falsa del Watergate. Ahora, mientras todo esto está pasando, hay otras cosas que hay que mirar, y uno de los acontecimientos interesantes está sucediendo en el Reino Unido, donde Boris Johnson dio un discurso diciendo que él va a adoptar el programa de infraestructura de Franklin Roosevelt y que va a acabar con el régimen de austeridad que ha dominado a la política económica del Reino Unido desde Thatcher. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, yo creo que suena bien. Parece correcto decir que no quiere regresar a la austeridad, que quiere promover la infraestructura y adoptar el nuevo trato de Franklin Roosevelt. Yo advertiría, si los británicos quieren cambiar, deben hacerlo totalmente. Eso significa que deben detener el gran juego mundial de Gran Bretaña. Esta fue la idea de lo que iba a ser Gran Bretaña después del Brexit. Quiere decir dejar de interferir en los asuntos internos de Hong Kong para promover un cambio de régimen en contra de China. Y yo diría que la prueba es obviamente bueno que este individuo, Mark Sedwill, haya sido expulsado. Él era el jefe del servicio civil y en esa capacidad estaba supervisando a los servicios secretos del MI6, el MI5 y el GCHQ, y todo lo que hicieron en el escándalo Russiagate y el golpe en contra de Trump. Así que este individuo fue expulsado y debemos ver cómo resulta todo. Pero si Boris Johnson es serio, esa es una cuestión interesante. Todos deberían saber que no se puede tener un nuevo trato en la tradición de Roosevelt y dejar a la City de Londres intacta. Así que él debe hacer algo sobre eso. Además, en el mundo tan globalizado de hoy, no se puede hacer en un país, especialmente no en un país pequeño como Gran Bretaña. Incluso si se hace en toda la mancomunidad, no se puede hacer realmente de manera aislada. Sin embargo, si Boris Johnson fuera serio al respecto, él inmediatamente estaría de acuerdo en participar en la cumbre que pidió Putin e insistiría que el nuevo trato en la tradición de Franklin D. Roosevelt fuera el tema de tal cumbre de los 5 miembros permanentes. Entonces, él sería tomado en serio y sería una contribución útil. Pero yo creo que eso necesita que haya más movilización. Creo que ese sería el foro apropiado para que tal propuesta tomara lugar. De hecho, eso es de lo que se trató nuestra conferencia del Instituto Schiller, porque queremos crear el tipo de discusión que se debe abordar en tal cumbre. Y ese es todo el paquete que presentó mi finado esposo Lyndon LaRouche. Un nuevo sistema de Bretton Woods que incluye naturalmente la cooperación de todos los países con el objetivo específico de otorgar crédito a largo plazo a bajas tasas de interés para la industrialización de los países en desarrollo. Esto daría marcha atrás totalmente a la política británica. Significaría que Gran Bretaña debería trabajar con Rusia y China para esto, para detener a la geopolítica.
Esa es la prueba. Así que antes de llegar a unas conclusiones y decir, bravo, qué maravilloso que ahora Boris Johnson quiere implementar el nuevo trato, yo pondría eso a prueba y luego podríamos ver si funciona así. Y tú mencionaste la cuestión de Hong Kong. Obviamente está llevándose a cabo una situación en Hong Kong donde los británicos, mucha gente en el gobierno de Estados Unidos está atacando a China, cuando el tema aquí no es que China controle a Hong Kong, sino es detener la subversión de fuerzas extranjeras. ¿Qué es lo último que tienes sobre la situación de Hong Kong? Bueno, después de que el gobierno chino fue muy paciente durante mucho tiempo con la interferencia extranjera en Hong Kong, ya sabes, financiada por el Fondo Nacional para la Democracia, promovida por el último gobernador británico de Hong Kong, Chris Patten. Ahora ellos implementaron o adoptaron la ley de seguridad de Hong Kong, lo que ellos tienen perfectamente el derecho de hacer, porque Hong Kong pertenece a China. Se lo robó el Imperio Británico después de las guerras de opio. Así que hay cosas que son hechos históricos. Ahora esta ley se aplica para Hong Kong y permitirá detener esa interferencia extranjera. Y creo que esto es algo bueno y que toda la gente que está tan molesta sobre la democracia, los derechos humanos en Hong Kong, debería pensarlo dos veces. ¿Realmente quiere apoyar el terrorismo? No era una imagen más bella cuando ven que destruyen las estatuas en las ciudades estadounidenses y hubo violencia y estamos al borde de una gran crisis y se podría tener un terrible terror jacobino que si no se detuviera y se encuentra otra manera de actuar, se podría terminar como en la Revolución Francesa y eso exactamente no es algo deseado. Y una de las ironías es que la gente que supuestamente apoya la libertad de Hong Kong y la independencia dice que China va a destruir la economía de Hong Kong, pero es la que está tomando medidas que van a dañar a la economía de Hong Kong. Ahora, creo que deberíamos abordar, ya que se va a tener el 4 de julio en Estados Unidos, tenemos también una situación donde la economía está en un grave peligro. Lo que Lyndon LaRouche propuso, especialmente con las 4 leyes, fue revitalizar el sistema americano de economía. Y Helga, yo creo que sería muy útil si tú le dieras a la gente un sentido de eso. Al inicio de la conmemoración de la adopción de la Declaración de Independencia, donde se están proponiendo todo tipo de propuestas económicas locas, pero la solución radica en lo que propusieron los padres fundadores hasta las propuestas de tu esposo. Tenemos ahora una opción en Estados Unidos, en particular, entre una revolución francesa y la revolución americana. El gran poeta alemán de la libertad, Federico Schiller, tenía la esperanza, como muchos republicanos de su tiempo, que cuando ocurrió la Revolución Americana y el principio de la Revolución Francesa, esta haría en Francia y luego para toda Europa, no exactamente de la misma manera, sino mediante la creación de una monarquía constitucional. Pero luego tomó el control el terror jacobino. Usaron la guillotina para decapitar y Robespierre decía que la revolución no necesitaba la ciencia. Y resultó ser una pesadilla total. Ahora, si ven algunas de las protestas violentas mundialmente, se puede ver el peligro del jacobinismo. ¿Por qué derriban las estatuas de tales personas como George Washington o Lincoln? Y en un cierto sentido, la mejor tradición de la Revolución Americana, que es exactamente que la Revolución Americana era la idea de tener una república constitucional, de tener una constitución cuyo preámbulo dice
que el propósito de esta república es el bien común de la población, no para esta generación, sino para las generaciones venideras. Y esa era una premisa incluyente que le daría significado a todos los artículos particulares que se incluirían en la Constitución. Y Alexander Hamilton estableció un sistema americano de economía que se dedicó totalmente al bien común y al uso continuo del progreso científico y tecnológico para lograr niveles cada vez mayores de la productividad. Y este ha sido el modelo para muchas revoluciones industriales alrededor del mundo. Básicamente, el mismo modelo lo aplicó Bismarck y la restauración de Meiji en Japón y en la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, al igual que la revolución industrial rusa. Así que es muy importante que se recuerde este momento, porque la Revolución Americana se llevó a cabo en contra del Imperio Británico. Y ese es el conflicto más importante hasta la actualidad, porque la oligarquía británica, Jorge III, se volvió loco literalmente debido a que perdió las colonias americanas. Y los británicos desde entonces han tratado de darle marcha atrás a la Revolución Americana. Primero con la guerra de 1812, luego con la guerra civil, cuando el Imperio Británico se alió a la Confederación, lo cual no funcionó, y luego decidieron, después del asesinato de McKinley y de que se implementó un gobierno pro-británico con Teddy Roosevelt, cambiaron la táctica y dijeron: ahora vamos a socavar a la élite americana, convenciéndolos que adopten el modelo del Imperio Británico como la base para la relación especial entre los británicos y los americanos, para crear un mundo unipolar, un tipo de nuevo imperio británico, pero con el músculo estadounidense. Ahora, ese es el conflicto. Trump echó a perder ese guión. Y es por eso que están furiosos, y es por lo que la inteligencia británica desde el primer día dijo que iban a sacar a Trump de su puesto de una manera u otra. Lo que ellos más tarde dijeron en este artículo en The Spectator, el 21 de enero del 2017, que sacarían a Trump de la presidencia mediante un asesinato o a través de un golpe o de un juicio político, o harían que adoptara sus planes. La presión sobre Trump es enorme y mucha gente está muy confusa porque esto es una locura en todas partes. Pero yo creo que es muy importante recordar que es este conflicto entre el sistema americano y el sistema británico. Por un lado está el viejo paradigma del sistema neoliberal que se está derrumbando, y por el otro está la necesidad absoluta de que haya una alianza en la tradición de John Quincy Adams para que las repúblicas trabajen juntas a favor del bien común para el bien de toda la humanidad. Así que cuando la gente celebre el 4 de julio, es muy importante que siga reflexionando sobre exactamente ese momento histórico y que tengan un buen 4 de julio. Bueno, espero que cuando la gente esté asando sus costillas de carne y todo lo demás este 4 de julio, esté pensando sobre lo que tú dijiste, porque esa es la esencia del día feriado. Helga, te deseo un muy feliz 4 de julio también. Nos vemos la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana.